catálogo herpetofaunístico de la Reserva de la Biosfera Chamela-Uxmal. Procedemos con un aplauso, por favor. Hola de nuevo, nosotros somos, mi nombre es Lourdes, ella es Fernanda, Daniel y Diego, y vamos a presentar el catálogo herpetofaunístico de la Reserva de la Biosfera Chamela-Uxmal en cooperación con la Estación de Biología Chambela UNAM en Jalisco, México. Bueno, ¿por qué un nuevo catálogo? Bueno, no es como que falte realmente bibliografía o información sobre la zona, en realidad existe bastante. Pero bueno, el último catálogo que se publicó fue hace 12 años y desde entonces el 36% de las especies ha cambiado. Estas especies han cambiado ya sea por sinonimias, por especies introducidas que no se han tomado en cuenta en los catálogos, por la actualización de nomenclatura, por nuevas especies y por confusiones, por ejemplo, al momento de editar los catálogos, que se ha confundido con alguna especie, que la identificación, o porque tal vez no se había incluido algunas especies que sí están presentes como tal en los catálogos. Se ha reportado en estudios que están presentes, pero a pesar de eso no se encuentran en el catálogo. Y bueno, el nuevo catálogo en general se espera que aporte mayor información sobre las especies verificadas en la zona, que se va a campo y se verifica que la especie es de ahí, su historia natural, es decir, incluir aspectos sobre su naturaleza, sus hábitos, algunas cosas sobre nosología y incluir fotografías que hagan más fácil la identificación para las personas que utilicen el catálogo. Bueno, primero, ¿qué es la Reserva de la Biosfera Chamela-Uxmal? Bueno, esta es una reserva ubicada en Jalisco, como ya les dijimos, tiene una gran variedad de climas. La principal que protege es la selva baja caducifolia y la selva baja subcaducifolia. Sin embargo, tiene algunos hábitats como manglares, como manglares y algunas otras zonas de humedales. Entonces, la estación de biología allí dentro de la reserva fue lo primero en crearse. Esto se creó en 1971 y aporta 3.319 hectáreas. Posterior, en 1993, el 30 de diciembre, se creó por decreto presidencial, ahora sí, la Reserva de la Biosfera Chamela-Uxmal, que en total tiene 13.142 hectáreas. Y bueno, geográficamente está ubicado en el municipio de La Huerta, Jalisco, limitada al norte por el río San Nicolás y al sur por el río Uxmal. Y bueno, aquí está más o menos una distribución de los terrenos que se incluyen en la reserva. Esta es la estación de biología y estos son algunos otros terrenos que pertenecen a la Fundación Ecológica de Uxmal. Y bueno, como si estamos familiarizados con el ecosistema del que les acabo de hablar, el clima es un clima cálido húmedo con 2 estaciones definidas al año. Esto es que tenemos una temporada lluviosa de junio a octubre y una seca de noviembre a junio. Y como ya les dije, la vegetación es la selva baja caducifolia, otros el manglar, la manzanillera, la riparia y los pastizales. Bueno, este tipo de ambiente se caracteriza porque estas 2 estaciones son muy marcadas, no son como la que normalmente llamamos selva, que son las selvas húmedas, donde puedes ver el mismo tipo de vegetación todo el año y nunca vas a ver un periodo tan marcado como aquí, que si por ejemplo llegaras en periodo de lluvias o de secas, sería difícil realmente reconocer que se trata de un mismo clima. Y bueno, esta reserva está en riesgo, entre otras cosas, porque se quieren establecer proyectos turísticos, ya sea en la periferia o que quieran incluir algunas zonas de la reserva. Otras por la extracción de recursos, tanto animales como vegetales, por los pobladores y por otras personas. El cambio climático, que como sabemos no es algo local, sino es un fenómeno global, por eso se llama así. Entonces, y también las actividades humanas, que entre otras cosas es
también se relaciona pues con eso, como les digo, de las extracciones de los recursos. Y bueno, pues también alrededor, algo que se relaciona con esto es que alrededor existen zonas de asentamientos y de terrenos ejidales, y bueno, es otro conflicto que se presenta allí también. Bueno, en general la diversidad de la reserva, podemos contar 1020 especies de plantas vasculares, 1876 de artrópodos, 88 de anfibios y reptiles, 270 especies de aves y 70 de mamíferos, que en total suman en total son 3.324 especies. Y bueno, entre otras cosas importantes que para saber sobre la reserva, es que de todas las selvas secas que se encuentran en América, hay un estudio que la clasifica como a la selva seca de México como una de las selvas secas más abundantes de América, y que tiene un gran índice de endemismos. Y bueno, el papel que juega aquí en México es conservar precisamente ese ecosistema de la selva seca que no muchas veces se toma en cuenta. Y bueno, vamos a hacer como un repaso general de algunos grupos. Como dijimos, el catálogo es herpetofaunístico, entonces pues es de las especies en las que más vamos a hablar. Pero en general, pues para que conozcan y se den una idea de cuán diversa es la reserva, en aves tenemos, por ejemplo, 270 especies, que como ya les dije, distribuidas en 55 familias y 22 órdenes. De ellas, 22 especies son endémicas de México. 41 se encuentran dentro de esta ley, que es la NOM 059-2010. Esto significa que están en alguna categoría, ya sea en peligro de extinción, protegidas, amenazadas. Y bueno, es refugio también, entre otras cosas, de un gran número de aves migratorias que ocupan estos espacios que les mencioné hace un momento, de humedales, para cuando realizan sus recorridos. Y bueno, estas son algunas de las que podemos observar allí. Ahora sí, gracias. Bueno, de mamíferos tenemos 69 especies distribuidas en 22 familias y 8 órdenes. De ellas, la mayoría son mamíferos pequeños, como este, que es el Tlacuatzin canicensis, que es una especie endémica de México. Bueno, y de ellas tenemos 16 especies, 10 de nuevo en la NOM 059-2010, y algunos otros mamíferos como el venado cola blanca y el pecarí. Y algo importante que decir sobre la reserva es que en la reserva tenemos a los 6 grandes mamíferos que se registran en México. Estos son el lince, el ocelote, el yaguarundi, el puma, el tigrillo y el jaguar. De ellas, 3, que son las marcadas con rojo, están registradas en la NOM 059 como en peligro de extinción. Y bueno, ahora sí, de lo que les vamos a hablar más va a ser sobre la diversidad de reptiles y anfibios. Según este catálogo, pues se registran 88 especies en el lugar. De ellas, 19 especies de anfibios, solo se registran ranas y sapos, de 7 familias, y 69 especies de reptiles, 5 familias de tortugas, una familia de cocodrilos, 11 familias de lagartijas y 9 de serpientes. Por favor. Y bueno, entonces solo para destacar, pues, ¿por qué esto debería importarme? ¿Por qué tendría que ser importante toda esta reserva? Bueno, pues porque los ecosistemas nos aportan ciertas cosas que llamamos servicios ecosistémicos, que son como el control del clima, la captación de agua, carbono, proveer oxígeno, controlar plagas, y son cosas que muchas veces no apreciamos, y por eso es que en algunos lugares se busca conservar para que puedan seguir aportándonos todos estos servicios y no podamos perderlos, porque realmente monetariamente pues valen demasiado. Hacerlo por nuestra mano sería algo muy muy costoso, entonces pues darle un valor antes de que se pierdan es algo importante. Y bueno, un caso importante es, por ejemplo, cuando fue el huracán, que se prevía que se evacuaron muchísimas zonas, casi hasta el centro del país, muchos estados, pues tal vez no pasó nada al interior de la República, pero si fueran a la estación de Chamela no lo hubieran reconocido, porque en realidad se destruyó. Sí, ese fue un lugar que sí registró daño, pero bueno, es un servicio que está dando de protección al ecosistema. Y también, bueno, que conocer, hacer un catálogo, hacer toda esta bibliografía,
Nos ayuda a conservar, pero también nos ayuda a aprovechar los recursos que la zona nos está dando. De lo que podemos encontrar en la reserva podemos obtener medicamentos, podemos obtener procedimientos que se utilizan en la biomedicina, podemos obtener materiales o ideas para construir materiales y hacer procedimientos que puedan ayudarnos a recuperar otros ecosistemas. Por favor. Y bueno, ahora, pues como les dije, sobre la herpetofauna les van a hablar un poco más. Cedo la palabra al compañero. Sí. Hola a todos. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre la riqueza de anfibios que hay en esta zona de Chamela-Cuixmala. Como ya mencionaron, solo tenemos representantes del orden Anura, que son las ranas y los sapos. Son 19 especies que están comprendidas en 7 familias. La siguiente. Bueno, antes de compartirles todas estas especies que se encuentran ahí, es importante conocer que algunas de ellas presentan alguna categoría de riesgo, y estas categorías de riesgo están establecidas en nuestra norma oficial de la Semarnat, la NOM 059, y son las siguientes: la sujeta a protección especial, la amenazada en peligro de extinción, probablemente extinta en el medio silvestre. A la par también tenemos otras categorías por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que a diferencia de la norma no solo se basan en la flora y fauna mexicana, sino en la flora y fauna de todo el mundo, ¿no? Y tenemos entonces a casi amenazadas, vulnerables, amenazadas, críticamente amenazadas, extintas en estado silvestre y extintos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí voy a presentar al primer individuo que habita en esta zona, que es el sapo jaspeado, Incilius marmorius, de la familia Buffonidae. ¿Por qué jaspeado? Pues por estas manchas particulares de su dorso. Tiene un hábito nocturno, entre crepuscular nocturno, y su larva es acuática, mientras que el adulto es terrestre. Es una especie endémica de aquí de México y no tiene categoría de riesgo, y es inofensiva, la siguiente. Y bueno, ya saben que presenta desarrollo indirecto. ¿Y en qué consiste esto, no? En que tiene un estado larvario acuático, sufre una metamorfosis para emerger a la tierra y continuar su ciclo de vida. La siguiente. Generalmente los machos son más pequeños que las hembras. Los adultos se alimentan de algunos insectos, por lo tanto son controladores poblacionales, y también son controladores de plagas en algunos campos agrícolas. Las larvas, por su parte, sirven de alimento para algunos organismos acuáticos como los peces o algunas aves. La siguiente. Incilius mazatlanensis, o el sapito sinaloense, se distribuye en Sinaloa y Sonora. También es de la familia Buffonidae y tiene un hábito nocturno crepuscular. Presenta un desarrollo similar, un desarrollo indirecto. También es endémico y no presenta categoría de riesgo de acuerdo a la norma 059. Y son controladores poblacionales de insectos. Estos particularmente se basan en una dieta de hormigas y abejas. La siguiente. Por lo tanto, controlan esas poblaciones. Se ha documentado, hay registros, que este sapito tiene usos medicinales. Sin embargo, no se ha hecho un estudio confiable que avale esta información. Reinella marina. Este sapo no es endémico, pero sí es nativo de América. El sapo verrugoso también tiene un hábito crepuscular nocturno. Es controlador de grandes plagas, de insectos muy grandes, y tiene una importancia económica, ya que se vende como artesanía de forma disecada. La siguiente. Y bueno, hubo una situación en los años 30 en donde Reinella marina fue introducida a Australia. Algunas personas vinieron al continente americano, extrajeron algunos ejemplares,
Los reprodujeron en cautiverio en Australia y posteriormente los liberaron para controlar la plaga de escarabajo que estaba acabando con las plantaciones de caña de azúcar. Sin embargo, se le salió de control y empezó a reproducirse más y empezó a invadir pues toda esa extensión. Y bueno, actualmente se han hecho varios estudios para ver qué se puede hacer para pues sí, para disminuir los niveles poblacionales de la especie. Se han propuesto, se ha visto que algunos mamíferos, algunos ratones, son capaces de consumir a Rhinella marina sin ser intoxicados. La siguiente. ¿Por qué? Porque Rhinella marina específicamente tiene una bufotoxina que es capaz de matar hasta cocodrilos o varanos, ¿no? Y bueno, como ya lo mencioné, también se utiliza como artesanía, son pieles de Rhinella o también bolsos o monederos que se hacen con Rhinella con el fin de pues estar disminuyendo la población. La siguiente. Craugastor hobartmiti es de la familia Craugastoridae, es la ronita hojarasquera. Esta, a diferencia de las tres anteriores, tiene un desarrollo directo, que quiere decir que no presenta un estado larvario. Esta es una de hábito diurno y es endémica de México. Y la IUCN se la cataloga en peligro de extinción. Sin embargo, la norma 059 no la enlista, ¿no? Esta especie es muy sensible a las alteraciones del ambiente, por lo que su presencia nos indica que el ecosistema es saludable, mientras que su ausencia, pues, que el ecosistema, pues, se ha deteriorado. La siguiente. El desarrollo directo, como ya lo vimos, no presenta un estado larvario, entonces se desarrolla la forma adulta, ¿no? La siguiente. Aquí está un macho protegiendo los huevos de una puesta de huevos. Como ven, está sobre la tierra y ellos también son buenos controladores poblacionales de la biota del suelo, ¿no? De todos esos insectos que andan por ahí. Estos sapitos controlan esas poblaciones. Así. ¿Por qué se le incluyó en la lista roja de la UICN en el 2014? Porque se ha visto que su distribución es muy fragmentada y se ha visto una continua disminución de la cantidad y la calidad de su hábitat, ¿no? Esto es de acuerdo a algunos estudios del doctor Oscar Flores Villela y Georgina Santos. La siguiente. Craugastor occidentalis, la rana ladradora, también es endémica de México y no presenta categoría de riesgo y es muy sensible también a las alteraciones del medio, por lo que su ausencia también nos indica que el medio está deteriorado. La siguiente. El Euterodactylus modestus, la ranita de hojarasca, también presenta un desarrollo directo como las dos anteriores y es de un hábito crepuscular nocturno. También es endémica y está sujeta a protección especial. Estos sapitos emiten un sonido muy característico que parece como un silbido. La siguiente. Y es endémica de México, pero también es endémica de la región, o sea, solo se distribuye en esa porción de tierra. La siguiente. Su tamaño es muy pequeño, alrededor de los 2.5 centímetros, como lo pueden apreciar. La siguiente. El Euterodactylus nitidus, la rana grillo, la rana chirriadora, también tiene un particular canto, un particular sonido que también parece silbido. Es endémica de México y no tiene categoría de riesgo. Y al igual que las otras, presenta un desarrollo directo. La siguiente. Puede ser presa y puede ser depredador. La siguiente. Y su tamaño también es muy pequeño. Agalicnis dagnicolor, la ranita verde. Es nocturna, totalmente. Es endémica de México y está en la no tiene categoría de riesgo en la norma.
Tiene una importancia económica muy grande ya que es ampliamente comercializada, sin embargo no presenta una regulación por parte de la CITES, ¿no? Y para esto, la siguiente, pues ¿qué es la CITES? Es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna, fauna y flora silvestres. Tiene tres apéndices. En el apéndice 1 se incluyen todas las especies en peligro de extinción. En el apéndice 2 no necesariamente tienen que estar en peligro de extinción, sin embargo se sabe que están en riesgo, o sea, sus poblaciones están en riesgo, entonces se les incluye en el apéndice 2. En el apéndice 3 son especies protegidas en al menos un país, ¿no? Y bueno, alrededor de cada 2 años se reúnen todos los miembros de las CITES en la conferencia de las partes para decidir sobre la inclusión o sobre la inclusión de alguna especie en cualquiera de los 3 apéndices o si es necesario sacarla, ¿no? Agaricnis agricolor no está en ningún apéndice, por lo tanto su comercio es muy amplio. La siguiente. Diaglena espatulata, la rana pico de pato o cabeza de espátula, es de hábito nocturno y también esta es de la familia Ilidae. Como vamos a ver, todos los de la familia Ilidae son de hábitos arborícolas, mientras que sus larvas son acuáticas. Es endémica de México y no presenta categoría de riesgo. Depende totalmente de la vegetación asociada a los ríos, por lo que si se deforesta, si hay una explotación, pues su población va a disminuir. La siguiente. Exerodonta smaragdina, la rana esmeralda, es endémica de México y está sujeta a protección especial, debido a que sus larvas son muy sensibles a los cambios físicos y químicos del agua. Por lo tanto, es un indicador biológico. La siguiente. También es de un tamaño muy pequeño, alrededor de los 2 centímetros. Dendroxophus sartori, la rana rayada. Es endémica de México y está amenazada ya que tanto sus larvas como el estadio adulto son muy vulnerables a los cambios físicos y químicos del agua. Regularmente necesitan un flujo constante, una corriente constante de agua y una temperatura constante, ¿no? Entonces, si no las hay, pues también se ven amenazados. Smilisca fodiens de la familia Ilidae también es arborícola. No tiene categoría de riesgo y depende igualmente de la vegetación. La siguiente. Plalocoila smithi, la ranita de pastizal o la rana amarilla, alrededor de 3 centímetros mide, es nocturna y es endémica de México. La siguiente. Trachycephalus trifonius, la rana verrugosa, es inofensiva y al igual que todas las anteriores es de hábito nocturno. Su talla es alrededor de los 9.5 centímetros y bueno, no presenta categoría de riesgo. Ahora Daniel les hablará sobre la riqueza de serpientes. Bueno, les voy a dar solo algunos ejemplos de las serpientes que se encuentran en la región. Como todos sabemos, este grupo de animales es uno de los más amenazados por las actividades humanas, debido a muchos dogmas que se tienen en el pensamiento humano, de que estos animales son muy malos para nuestras sociedades, así como pueden traer cosas como místicas, de que, por ejemplo, en alguna religión, por citar alguna de la católica, se piensa que estos animales son, digamos, del diablo, ¿no? Entonces las personas que llegan a verlos las matan para no tener riesgo al encontrarse de nuevo con otras especies, y por esta razón son una de las especies, bueno, de los grupos animales más amenazados. Comencemos con una de las serpientes que se encuentran en la región, que es la boa constrictor. Esta especie es amenazada debido a que cuando se la llegan a encontrar la extraen del hábitat debido a su hermosa piel
que es utilizada para fabricación de cinturones, de carteras, de zapatos, de miles de cosas, y además también es traficada como mascota, lo que ha disminuido mucho sus poblaciones en estado natural. La que sigue es Sibon nebulatus. Esta es una especie muy pequeña de culebrita y esta especie no tiene ninguna categoría de riesgo en la NOM 059. La importancia ecológica de esta pequeña culebrita es que controla las poblaciones naturales de algunos caracoles. Algunos caracoles pueden transmitir enfermedades muy peligrosas tanto para el humano como para los animales que son consumidos por o que los utilizan, ¿no? Como pueden ser bovinos. Algunas enfermedades que son transmitidas por los caracoles son parásitos como la fasciola hepática o la quistiomicosis. La siguiente serpiente es Hydrophis flatura. Esta serpiente tiene un veneno muy neurotóxico y usualmente es de peligro mortal. Sin embargo, esta serpiente es muy dócil cuando se la encuentra. Incluso puedes tomarla, agarrarla si no la molestas, no te muerden, no te pasa nada. Esta tiene una importancia ecológica ya que se alimenta de peces en los fondos rocosos y en los arrecifes de coral. La siguiente especie es una que muchos de nosotros conocemos, o por lo menos la hemos visto en fotografías, que es Micrurus distans, la serpiente de coralillo. Esta especie es endémica de México, solo se encuentra en México, en ninguna otra parte del mundo, y está sujeta a protección especial, ya debido por las cosas que les comenté, que la gente las mata cuando llega a verlas. Esta serpiente se alimenta de otras especies pequeñas, lo que ayuda al control de poblaciones de otras serpientes, además de que su veneno ha sido utilizado para la fabricación de antivenenos, para combatir mordeduras de otras especies de su misma familia. Este es un ejemplo muy característico, se llama Rena humilis, es de un tamaño muy pequeño. Si la llegas a encontrar en su hábitat natural, la podría confundir con una pequeña lombriz, sin embargo es una serpiente. Para que veamos que no importa el tamaño, si es muy grande o muy pequeño, esta pequeña serpiente tiene una importancia ecológica muy grande, ya que su principal alimento son hormigas y termitas, y esto controla sus poblaciones en hábitat natural, ya que sin ella las poblaciones de hormigas podrían devastar grandes espacios del hábitat natural, ¿no? Este también es un ejemplo muy característico, ya que esta pequeña serpiente llamada Indotyphlos braminus no es nativa de la región, sino que ha sido introducida desde Asia. Esto puede causar un gran daño para las especies nativas de la región, ya que esta serpiente posee un mecanismo que no poseen todas las demás serpientes que son nativas. Llega a reproducirse por partenogénesis, o sea que no necesita necesariamente de la presencia de un macho para poder reproducirse. Entonces, debido a este hecho, proliferan mucho más que las especies nativas, además de que estas son más resistentes a una diversidad de climas, a diferencia de las nativas que solo están especializadas al clima de la región. Esta serpiente se llama Agistrodon viniliatus, también conocida como el cantil. Es una especie muy venenosa. Su veneno ha sido utilizado para la fabricación de antivenenos, además de que su papel ecológico es controlar las poblaciones de roedores y otros mamíferos medianos, y además de controlar la calidad del ecosistema. Esto quiere decir que esta serpiente se come a todos los individuos de roedores o lagartijas suaves que estén enfermos o que sean ya viejos. El último ejemplo es Crotalus basiliscus, que también está sujeta a protección especial. Y esta es la serpiente de cascabel más grande de México y también más grande del mundo. Igual que la serpiente pasada, controla las poblaciones de roedores y mantiene una salud en el ecosistema. También su veneno ha sido utilizado para la producción de antivenenos. A continuación, mi compañera Fernanda les va a hablar de los demás grupos de reptiles que se presentan en la región.
Bueno, voy a empezar con las tortugas. Tenemos a Quelonidae, que es la familia de las tortugas marinas, una de las familias de las tortugas marinas. Careta careta, que la conocemos normalmente como caguama. Es de hábitos diurnos, es realmente omnívora, pero se alimenta sobre todo de ostiones, de moluscos, de crustáceos, y es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Tenemos a Quelonia midas, que también se conoce como caguama negra, tortuga prieta, tortuga negra o tortuga verde. También se encuentra en peligro de extinción, sus hábitos igualmente son diurnos. Esta tortuga es la más grande en esta familia. Se caracteriza porque su tamaño de puesta es el mayor de ellas, ya que el de estas tortugas va de unos 60 a 150 huevos, pero el de la tortuga verde llega a ser de más de 200. Y pasa algo curioso porque el juvenil es omnívoro, pero sobre todo carnívoro, estrictamente herbívoro. Entonces, la importancia de esta especie radica en que es un control de los pastos marinos y de las algas. Después tenemos Eretmochelys imbricata, conocida como tortuga carey, que es bastante amenazada por la fabricación de objetos con las escamas de su caparazón, cofres, monederos, cigarreras, etc. También es marina, de hábitos diurnos y en peligro de extinción. Tenemos a Lepidochelys olivácea o la caguama gofina. Esta es la tortuga marina más pequeña. Es carnívora también, de hábitos diurnos. Igual se encuentra en peligro de extinción. Igual de amenazada por la extracción de las puestas de huevos. Y por último tenemos de la familia Dermochelidae a Dermochelys coriacea, o conocida como la tortuga alaúd. Esta tortuga, a diferencia de las anteriores, es de hábitos nocturnos o crepusculares. Es la más grande del mundo, llega a medir hasta 2 metros. Se alimenta también de crustáceos y de peces como las anteriores, pero sobre todo de medusas. Entonces hay una gran problemática porque estas tortugas confunden las medusas con las bolsas que se encuentran en el mar y mueren ahogadas. Además de esto, también se encuentran amenazadas por la extracción de sus puestas, porque se cree incluso que los huevos tienen propiedades afrodisíacas, cosa que no es verdadera. También se consume su carne y se cree que hasta puede tener propiedades medicinales, cosa que ni siquiera está estudiada, e incluso el uso de su caparazón para fabricación de instrumentos. Después tenemos a las tortuguitas acuáticas, que son estas de la familia Gemididae. Esta es Rhinoclemis rubida o tortuga amarilla o casquito amarillo. Es semiacuática realmente, de hábitos diurnos, y esta especie es endémica y se encuentra en una categoría amenazada. También amenazada porque, como es muy dócil, las extraen y las venden como mascotas. Después tenemos de la familia Quinosternidae a Quinosternon chimalhuaca. También es endémica y se conoce como casquito o casco de burro. Es de hábitos diurnos y, al igual que la especie anterior, es extraída y vendida como mascota. También tenemos a un cocodrilo de la familia Crocodilidae y es Crocodylus acutus, o su nombre común, que es cocodrilo de río. Es acuático, de hábitos nocturnos y carnívoro. Tiene un papel ecológico importante, ya que es un depredador de tortugas, por ejemplo, que también pueden actuar como depredador y como presa. Y amenazado por la extracción, bueno, porque son matados para la elaboración de artículos con su piel, que son bastante apreciados. También tenemos lagartijas, como esta de la familia Anguidae, Rhinonotus lympcephalus, o conocida como cantil de tierra o culebra con patas. Esta es de hábitos diurnos y es arborícola. Está sujeta a protección especial y es bastante importante porque actúa como una controladora de poblaciones de insectos que se encuentran a nivel arbustivo. También tenemos a la familia Corythophanidae, representada por Basiliscus vittatus, o conocido como basilisco rayado, pasarríos, teterete. Es de hábitos arborícolas, es diurno y se encuentra asociado a arroyos. Es la lagartijita que ya hemos visto que puede correr sobre el agua. También es controlador de poblaciones de invertebrados en las vegetaciones que se encuentran cercanas a los cuerpos de agua, y también está sujeta a una protección especial.
Tenemos también a la familia Eublepharidae, a Coleonyx elegans. El nombre común es gecko de bandas, o gecko leopardo, o cuija. Es terrestre, de hábitos nocturnos y bastante atractivo, entonces también es extraído y vendido como mascotas, y al igual que los anteriores es otro controlador de las poblaciones de invertebrados. También a la familia Gekkonidae, representada por Hemidactylus frenatus, también conocida como Besucona, salamanquesa o simplemente gecko, es la que todos hemos visto pegada en los techos. También arborícola, de hábitos nocturnos, y tiene una importancia económica, ya que se estudia por su capacidad para desarrollar nueva tecnología de adhesivos. Además, esta especie es introducida de Asia y compite con especies nativas, ya que ocupa el mismo nicho. También tenemos a la familia Teide con Aspidocelis lineatissima o cuija de cola azul. Es terrestre, diurna, endémica de México y también sujeta a protección especial. Este género es de los más veloces del mundo y también tiene una gran importancia ecológica, ya que actúa como presa de animales como las serpientes, pero también como tarántulas muy grandes, de aves y de pequeños mamíferos. También tenemos a la familia Elodermatidae, Eloderma horridum, o escorpión, lagarto enchaquirado. Es terrestre, de hábitos diurnos o crepusculares. Se considera amenazado porque sí es una especie venenosa, pero no es agresiva. Entonces la gente escucha escorpión y lo asocian con algo malo, entonces cada que los encuentran en campo, pues los matan. Y también tiene una importancia médica, ya que con su veneno se pueden desarrollar medicamentos. Y además se encuentra amenazado por la pérdida de su hábitat, al igual que las lagartijas anteriores. Y tenemos a este lagarto bonito de la familia Phrynosomatidae, Phrynosoma asium, o conocido como camaleón, o también como lagartos cornudos. Es terrestre, de hábitos diurnos, también sujeto a una protección especial. Es ampliamente comercializado como mascota, ya que son animales muy dóciles, pero esto es un problema porque es un controlador importante de poblaciones de hormigas, ya que su alimentación se basa hasta en un 70% en hormigas. Come también otras cosas como grillitos y termitas, pero la gente que los compra como mascota no conoce realmente los hábitos de esta lagartija, entonces son mal alimentados y al final esto lleva a una falla metabólica y perecen. Entonces, ¿qué beneficios nos ofrece la herpetofauna y sobre todo de esta región? Pues como ya hemos visto que son mecanismos de control biológico de muchos animales como invertebrados que pueden convertirse en plagas, o como el ejemplo de las tortugas, los pastos marinos y las algas que pueden descontrolarse. También aportan al flujo de materia y energía, por ejemplo las ranitas y las lagartijas, que son en general carnívoras, consumen y tienen que desecharlo, entonces estas proteínas regresan al ecosistema por medio de ellas. También sirven como bioindicadores, como lo vimos con las ranas y los sapos, que son animales muy sensibles a los cambios ambientales, entonces cuando el ecosistema está dañado, ya no vamos a encontrar estos organismos. También tienen importancia médica, como en las serpientes o en el caso del lagarto enchaquirado, que con sus venenos se desarrollan medicinas y también antivenenos, o por ejemplo anticoagulantes, medicamentos para la diabetes. También sirven como modelos biológicos. Las ranas son muy utilizadas para estudiar el desarrollo y también de uso cultural y tradicional, etnozoológico. Por ejemplo, lo que vimos con las tortugas de Carey, ¿no? Esa fabricación artesanal de muebles, todo eso tiene un valor cultural. Entonces, este catálogo es bastante importante porque tenemos que conocer la gran importancia que tienen todos estos animales, y en especial los anfibios y reptiles, que son animales que normalmente los vemos con malos ojos. Entonces, conocer realmente para qué nos sirven y que conservarlos nos sirve también para conservar a los animales bonitos que a todos nos gustan, y además que tienen un valor ya intrínseco como especies. Y pues eso sería todo. ¿Preguntas?